Bienvenidos, bienvenidas a una emisión más de Cortésmente. Cada semana con grandes invitados, con temas de mucho interés para toda la comunidad. Hoy me acompaña en el programa el maestro Chucho Sierra, artista, docente, una persona con mucha experiencia en la música, formador, licenciado, en fin, una persona que realmente representa mucho para la música acá en Antioquia, en Colombia, y que pues afortunadamente acá en el municipio del Retiro también desde hace algunos años, donde el maestro pues viene con su familia acá al municipio y se establece, pues también ha sido el municipio del Retiro también pues partícipe de mucho de lo que es su conocimiento, de su talento, y también de otra manera beneficiarse. Y pues en verdad que para nosotros es un gusto tener hoy acá en el programa al maestro Chucho Sierra. Bienvenido, maestro, qué bueno tenerlo en el programa. Camilo, muchísimas gracias. Cuando me hablaste sobre el objetivo y lo que pretende este programa Cortésmente, pues me gustó muchísimo. Es un buen canal y un buen medio para contarle a la gente y para seguir transformando, que es de lo que vamos a hablar. Así es. Maestro, y es que justamente pues con usted podríamos hablar de muchos temas, de su trayectoria, de su experiencia como músico, como formador, pero hoy queremos aprovechar su presencia acá en el programa para hablar de la música como vehículo de formación, de transformación, y en ese sentido, maestro, pues quisiera que usted nos hiciera como una introducción a qué ha significado la música desde su experiencia, desde su parte también profesional en ese sentido. Sí, Camilo, interesante este tema, esta ponencia. Vamos a pensar en la música desde dos puntos de vista. El primero, como formación, como un elemento formador. Pero después quiero que la abordemos como un elemento transformador. ¿Por qué? Como un pequeño contexto, un marco teórico, hay mucha ciencia ya que está respaldando todo esto que la música puede hacer en la vida de una persona, pero sobre todo en el cerebro, con mediciones, con estudios ya muy bien relacionados. Entonces, cuando yo hablemos primero de la música como un vehículo de formación. Entonces, y lo digo con cierta experiencia en ese sentido. Con los hijos nosotros hemos hecho precisamente ese proyecto, y lo que se hace es desde el vientre pensar de una vez en sonidos, sonidos realmente bien dirigidos, con intención y con propósito, con un conocimiento previo de cómo administrarle, así como cuando tú vas al médico y te formulan unos medicamentos. A esta persona que está en gestación, a la madre que tiene su hijo en el vientre, empezarle a formular unos sonidos con propósito, unas frecuencias. Esto también se acompaña con colores. Entonces, esa estimulación está empezando a crear de una vez una sensibilidad, está empezando a crear una predisposición, pero sobre todo una actividad cerebral, a partir del cuarto mes sobre todo, una actividad cerebral ya orientada a una sensibilidad. Maestro, qué pena, y hay que decirlo, o sea, no es cualquier música. Usted nos hablaba justamente de unas frecuencias, ¿cierto? Exacto. O sea, y que eso tiene mucha ciencia, o sea, no simplemente es decir, yo estoy en embarazo y entonces voy a aprender la primera emisora y pongo ahí el niño a escuchar, ¿no? Excelente pregunta. Como a modo de información general para que los que nos están escuchando lo puedan practicar en casa, porque no hay que ir pues a grandes centros especializados y pagar mucho dinero por ahora, pero podríamos tomar esta referencia. Músicas que tengan un ciclaje o unos beats por minuto de 60 o menos, como para empezar, para, digamos, empezar a generar un control sobre ciertas emociones que después el adolescente va a tener. Entonces manejemos ciclos de 60 y entre 50 y 60 son muy bien. ¿Qué es eso? Como decir el segundero del reloj, ¿cierto? O sea, música que no sea muy rápida, para evitar, digamos, poner la criatura, pues el bebé dentro del vientre, a ponerlo como muy excitado y a generar ansiedad y todo eso, sino al contrario, bajarle un poquitico. Entonces, sin embargo,
también se usan los mayores ciclos por segundo, por minuto, cuando queremos generar en él actividad y como convocarlo, aún estando en el vientre, convocándolo a la actividad, como despertándolo. Es decir, si hay toda una ciencia al respecto y tú tienes mucha razón. No se trata de poner la primera música que se nos venga a la cabeza. Pero entonces, como idea fácil en casa, nosotros podemos tener un tamborcito. En la percusión es una, digamos, una forma de producir música, sonido, de manera muy sencilla, un tamborcito, unos sonajeros, unas campanitas con sonidos muy claros y siempre brindarle sonidos claros, precisos y empezar a hacerlo con ciertos horarios. Bueno, la idea no es entrar en ese tema ya de estimulación como tal, sino mencionar que existen esos programas y que la ciencia los ha ido ya cualificando, cuantificando, porque se mide y desarrollando. A lo que queremos, Camilo, como llegar a decir es, la música, a ver, definiendo qué es música. La música es la combinación de sonidos con ciertos ciclos, los mencionamos, o sea, las velocidades, el ritmo, con cierta combinación de armonías, o sea, mezclando sonidos de manera vertical y una melodía, o sea, los sonidos de manera horizontal. Eso lo combinamos con colores. ¿Qué es colores musicales o timbres? Hablemos de los timbres. Pues la personalidad de los instrumentos. Por ejemplo, la voz humana es un timbre, el piano es otro timbre, la guitarra. Entonces, instrumentos que son muy adecuados para ese tipo de estimulación desde el vientre. La guitarra, si usted en casa tiene una guitarra y está en gestación, está en embarazo, puede hacer sonidos de guitarra, unos acordes, y todo eso le va generando al bebé expectativas, porque ya ahí hay un ser vivo dentro que ya está en un desarrollo muy importante, que no ha salido todavía aquí al planeta, pero que está ya listo y que tiene muchas habilidades que se pueden desarrollar. Esa estimulación, Camilo, lo que hace es ya generar una predisposición, y si se hace coherentemente, si se hace con una secuencia y con una buena intencionalidad, todos estos elementos que estamos hablando, créanme que la ciencia ya lo ha demostrado, vamos a tener una persona más fácil de educar, de formar, con una predisposición a desarrollar actividades de alta concentración, por ejemplo, que es un tema que yo sé que en la adolescencia de hoy está siendo problemático, tener la concentración de los chicos en las edades escolares, en básica, primaria, en secundaria, ha sido complejo. ¿Por qué? Porque la música, si se empieza a formar desde el vientre y luego cuando salga se recibe y se le hace todo un proceso coherente, vuelvo y digo, organizado, bien intencionado, hasta los 3 años de edad, nosotros estamos garantizando que vamos a minimizar muchos problemas en muchos sentidos, sociales, de comunicación, de inteligencia, de las diferentes inteligencias, porque es que hoy en día ya no hablamos de la inteligencia como una sola, sino de la inteligencia social, la inteligencia matemática, la inteligencia artística, la inteligencia creativa. Ya hoy en día las hemos dividido. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros pensamos en la música como un vehículo de formación y lo hacemos desde el vientre, ahí estamos haciendo una contribución gigante al sistema educativo, porque simplemente le estamos quitando problemas a los padres de familia, pero también a los profesores. Claro. Porque es que a veces le dejamos todos los problemas, hoy en día, por las vicisitudes económicas, por la gente tener tanto proyecto, su realización personal, dejamos que los chicos, esos problemas que tienen, esas falencias, al profesor. Allá en el colegio nos ayudan, y no se trata de eso. Yo creo que nosotros debemos llevar a las instituciones educativas un hijo con todas estas ya predisposiciones que se forman desde el vientre. El vientre es la primera casa y el primer hogar que tiene una persona antes de venir al mundo. Ese es su hogar. Entonces, si tratamos ese hogar con ese cariño, ese respeto y con esa trascendencia, desde ahí ya le estamos generando realmente a ese ser, a esa persona, un mundo mágico, un mundo que realmente le va a hacer la vida mucho mejor. Maestro, aquí hay algo muy importante, muy contundente que quisiera, digamos, que empezar a referenciar, y tiene que ver con esa incidencia en la música, y no nos ha mencionado usted ni siquiera para ser artista, que es algo muy interesante. Correcto. Y en ese sentido, lo que propicia la música es
cargarnos, llenarnos de un montón de herramientas, como usted lo mencionaba, cognitivas, emocionales, desde también esa parte de comprender un poco mejor el mundo, porque también la música ayuda mucho en ese sentido, y desde la misma comunicación. Y nos habla de esta etapa, de la gestación. Entonces, después de eso, maestro, entonces el niño o la niña nace, y ahí me imagino que se puede, digamos, que continuar o iniciar, porque también hay que decirlo, muchas personas a veces dicen, no, yo no alcancé, entonces el niño nunca va a ser cercano a la música o al proceso de la música como formación. Y también hay que decir, maestro, y quisiera que también usted nos hablara de cómo nunca es tarde, por decirlo de alguna manera. Sí va a ser mejor si se hace desde estas etapas, pero también es siempre dejar ese mensaje que la música en cualquier momento también nos puede servir justamente en ese camino. O sea, podemos coger ese vehículo en cualquier momento. Entonces hablemos de esa etapa posterior, maestro. Excelente tu reflexión, Camilo. A ver, el vehículo de la música como elemento formador o transformador. Claro, nos podemos subir al vehículo a la edad que lo podamos tomar. Yo pienso como educador que todo ser es educable hasta el día en que se muera. El nivel, la cantidad o la proporción de avances y de logros pues va a depender de la calidad de esa educación que adquiera y del tiempo y la disposición que la persona tenga. Cuando se encuentran esos factores, pues los resultados van a ser grandísimos a todas las edades. Pero estamos hablando de que cuando queremos la música como formación, como un vehículo para uno meterse ahí y formarse, entonces ya hablamos de esa primera etapa dentro del vientre. Ahora mencionemos cuando ya nace, cuando sale aquí al planeta y se encuentra con este entorno. Ahí hay mucho por hacer. Se habla de que hasta los 3 años, cuando se adquieren las habilidades del lenguaje, las habilidades psicomotrices más importantes, toda esa expresión, es cuando más el cerebro tiene la capacidad de, esto es muy importante, de actuar sinérgicamente en los dos lóbulos. Los niños tienen esa gran habilidad y por eso pues, no es un secreto para nadie que los niños aprenden muy rápido. Primero porque se dice que es como una esponja, que absorben todo. Primero porque es que todavía ellos no tienen información en el cerebro, es decir, el disco duro o esa memoria está vacía. Tiene la información que venga con su genética, lo que se hizo en el vientre, ¿cierto? Porque esa parte también influye mucho, por eso la idea es propiciar un ambiente muy bueno, con estimulación y todo. Pero cuando se llegan, esos primeros 3 años son vitales, que la vida de ese niño sea muy buena, que tenga unos padres muy conscientes y que la música esté como un elemento didáctico. Y mencionaste algo muy importante, Camilo, es que no estamos hablando de que todos van a ser músicos, no. Tenemos que entender esto. Es la música como una herramienta gigante, pero de las más potentes. Y eso que la ciencia, los grandes científicos, Albert Einstein sí que lo venía pregonando. Es que Albert Einstein fue más un artista, un músico, que él mismo lo dijo y tiene frases increíbles. Era muy cercano a la música, a los músicos. Es decir, ¿por qué? Resulta de que cuando se aprende un instrumento, ya entremos en materia, la música, si nos subimos a ese vehículo de la música y se aprende un instrumento y se llega a aprenderlo con técnica, hablemos desde la técnica, desde la parte mecánica motriz de ejecutar el instrumento, pero también desde la parte intelectual o más reflexiva del lenguaje, que es aprender el solfeo. Cuando usted funciona esas dos experiencias, la motriz y la intelectual, resulta que usted obliga al cerebro a que los dos lóbulos se mantengan. Ellos nacen muy conectados, por eso un niño es tan creativo, tan expresivo, cuestiona muchas cosas. Del niño aprendemos mucho, es que hay mucho que aprender de él. Entonces, ¿qué pasa? Él está todo el tiempo conectando los dos lóbulos, pero a medida que va creciendo, si no se estimula ese ejercicio de ser creativo, de pensar, de reflexionar, se van desconectando y empiezan a pelear. Entre comillas, empiezan a tener diferencia. Entonces el lóbulo izquierdo con el lóbulo derecho ya no se conectan tanto. El lóbulo izquierdo es el más matemático, el más lógico, el más racional, el que todo lo tiene que cuantificar. El derecho es el más creativo, pero resulta que el derecho no puede actuar sin el izquierdo. Nosotros caminamos y movemos, pues para caminar necesitamos coordinar con los dos pies. Cuando usted tiene un pie descoordinado, cojea. Eso le pasa al cerebro. Entonces hay que enganchar
esos dos lóbulos, y se ha descubierto que con la música se hace por lo que acabamos de explicar. O sea, es que es una herramienta, yo quiero que entiendan los que están viendo este programa, es que es una herramienta muy potente, y como lo dijiste, Camilo, no es para ser músico, no es para vivir de la música, no. Vea, es para, pensemos en esto, ¿cuántas horas hay que pasar en una guitarra, en un piano, en un saxofón, en una flauta, para que una melodía suene correctamente? Son muchas horas. Ese tiempo el cerebro está siempre, todo el tiempo procesando, todo el tiempo aprendiendo, todo el tiempo midiendo, cuantificando. Entonces, como cuando un deportista, que el deporte también es hoy estamos hablando de la música como ese vehículo, pero otro vehículo bien potente es el deporte, por la capacidad de asociación, el trabajo en equipo, el desarrollo físico, la disciplina. Es que la música requiere mucha disciplina, pero cuando le mezclamos el solfeo, o sea, enfrentarse a la partitura, es traer una información que está en un escrito, en un papel, a través de unos símbolos, de un lenguaje, llevarlo, que el cerebro conecte, procese y que suba esta otra información de la parte mecánica ya del instrumento motriz. Eso es increíble, o sea, los científicos han empezado a medir ya con onda cerebral, inclusive se han hecho muchos estudios hoy y están muy de moda, midiendo con galvanómetros y con otros aparatos que pueden medir la onda cerebral muy bien, de la actividad cerebral en el momento de hacer música. Y se ha discriminado inclusive que una cosa es cuando se toca música de memoria, una canción que has tocado 10 años, y otra, cuando estás improvisando. Por ejemplo, el jazz es increíble, o sea, la improvisación. Porque la improvisación es ponerte, digamos, vamos a poner esto en contexto para los que están en casa y en lenguaje más sencillo. Un niño, usted tiene un niño de 2 años y usted le compra una pequeña marimba y un tambor. Entonces usted le pone retos. Vamos a crear una melodía organizada, con matices suaves, no la toques, porque los niños tienden a tocar todo muy brusco. Entonces vamos a, sin saber de música, lo podemos hacer. Toque suave y empiece a crear. Vea, cree una melodía pensando en los pajaritos, y ellos son increíbles ahí mismo. ¡Ay, los pajaritos! Ahora son los perritos bravos que vienen y empiezan a crear con la marimbita chiquita que vale nada, que vale lo mismo que valen unas medias o unos zapatos. Y un tamborcito pequeño, puede ser de artesanal, y sonidos, y empezar a que él juegue y a creer. Eso genera, nada más eso, es subirse al vehículo, pero no por la puerta de atrás, sino por la de adelante. Así es, maestro. Vea, yo no puedo perder este espacio para también que usted nos cuente una experiencia muy bonita también como padre de familia. Pues usted con sus 2 hijos, y ahorita al inicio del programa lo decía, puso en práctica, porque creo que eso es muy importante, pero también una vez en una conversación usted me mencionaba que ustedes siempre tuvieron como principio de que los niños participaran de una actividad cultural, una parte deportiva y una científica. Quisiera, maestro, en verdad no puedo dejar pasar el programa sin que nos hable desde su experiencia como padre, pues en compañía también de su esposa, por que los niños participen siempre de estas actividades. Y hoy pues yo que también tengo la oportunidad de conocer a sus hijos, a Sara, a Mateo, pues uno sabe que hicieron muy bien la tarea de inculcarle esas 3 áreas. Sí, Camilo, nosotros hemos con mi esposa desde el vientre, desde que ellos estaban en el vientre, hemos tomado la decisión de tener 3 grandes pilares. Pero el cuarto no lo mencionamos porque lo vemos como obvio, pero es mejor mencionar un edificio parado sobre 4 pilares para tener una formación holística, integral. El primero es la parte espiritual, la parte humana, esa parte que hay que entender un poco de dónde venimos, para dónde somos. Así no tengamos, digamos, un credo religioso, pero sí tener una espiritualidad muy clara, una reflexión constante de quiénes somos, y de ahí se desprende todo esto de cuidar el planeta, de respetar al otro, de tener unos valores, una moralidad que es importante. Así es. Eso es muy importante, pero los que mencionas son en los que basamos ya la educación, digamos, estos 3 grandes pilares que son la cultura, el deporte y la ciencia. Eso ha sido vital. Entonces, ¿qué pasa? Dentro de la cultura, las bellas artes son magníficas. Mencionamos la música como el vehículo pues, en el cual yo me he movido, y ese vehículo me ha transportado realmente por este mundo maravillosamente. Pero la pintura es impresionante. Acá en el Retiro ha habido muy buena expresión desde la pintura, ha habido movimiento.
Mi hija misma ha sido, digamos, beneficiada de ese programa que la Casa de la Cultura ha creado y ahora, la verdad, ha trascendido mucho con la pintura. Y todo se le va facilitando porque todo se va volviendo una comunicación ya muy conectada. Entonces, en la ciencia, pues la idea es motivar a la investigación. Es que investigar, mire, ¿quién mejor investigador que un niño? Un niño es el mejor investigador que hay. Un niño jamás descansa hasta tener una respuesta y él investiga, él explora. Es el mejor explorador. Pero a veces, qué pesar, maestro, se coarta mucho eso. El que pregunten, el que quieran explorar, entonces no creemos que están dañando las cosas, cuando están justamente identificando un montón de aspectos que para el cerebro son vitales. Yo pensaría que eso que mencionas nos lleva a pensar que es que cuando se nace casi perfecto, si no es que es perfecto. Y yo creo que empezamos a distorsionar y a no entender. Yo creo que sí, como padres, como miembros de esta sociedad, simplemente nos dedicamos a observar un poco y a mirar qué es lo que está pidiendo ese niño y por dónde se va a ir. Descubriríamos una cantidad de potencialidades, evitaríamos frustraciones, pero sobre todo, potenciaríamos las habilidades, porque es que lo que más vemos hoy en día, se ve mucho, habilidades desperdiciadas. ¿Cómo es posible que una persona ya de edad adulta mayor, uno le hace cierto test y resulta que era tremendo cantante y ni siquiera lo supo? Coge una guitarra por accidente y uno dice, tiene la anatomía, tiene la lógica, o sea, y se dedica y en 2 o 3 meses sale, o sea, son habilidades desperdiciadas. La idea es que cuando nos montemos a este vehículo de la música como transformación es eso. Entonces hablábamos de que el niño explore un poquitico dentro de la cultura con la música. ¿Por qué la música? Porque es que la música reúne muchos elementos. Dijimos que la pintura también, dijimos que otras bellas artes son increíbles, pero es que la música es muy completa. O sea, la música exige al cerebro a conectarse, entonces mantiene ese cerebro del niño conectadísimo. Y si lo logramos, ya cuando pasemos a otra, digamos, a otra etapa, otra fase de la formación hasta los 7 años, entre 3 y 7, 4, 7 años, todo se le va a facilitar. Viene el lenguaje, que a propósito no debemos forzarlo. Un niño puede escribir y leer desde que se le lleve naturalmente con la gran facilidad. No hay que estresarlo ni forzarlo. Unos a los 7, otros a los 6, a los 5, a los 8, pero igual esa parte no es tan necesaria. ¿Por qué? Porque estamos en la parte donde el cerebro quiere jugar, quiere ser expresivo, quiere quiere evitar el conflicto entre los 2 lóbulos. Y eso es tan importante que lo entendamos. A veces estresamos a un niño que a los 5 tiene que leer. No. O lo empezamos a comparar, entonces que porque no sé qué. Que haga música, que cree, que salga a jugar y que cree sus juguetes. Que construya los juguetes. A ver, ¿qué juguete construye? Pongámosle materiales. Entonces, ahí estamos simplemente haciendo, Camilo, que esta es una conclusión muy importante, porque muchos dirán, sí, yo hago eso conmigo, pero si lo hacemos con intencionalidad, ¿qué pasa? Cuando se hacen frente a los 12, 13 años a la gran matemática, y cuando lleguemos a esa preadolescencia, luego la adolescencia, vamos a tener problemas o vamos a tener menos problemas, pero sobre todo mayor facilidad. Así es. Maestro, quisiera aprovechar estos 4 minutos que nos quedan del programa para hablar de ese vehículo ya desde la transformación, que usted nos mencionaba al inicio del programa, que también quería compartirnos con nuestros queridos televidentes justamente cómo incide la música desde ese punto de la transformación. Ese es muy importante, Camilo, porque lo hemos tomado como una herramienta poderosísima para cambiar hábitos que ya tienen muchas personas. Mira, tenemos un proyecto precisamente en la institución educativa José María Bravo Márquez en Medellín, los egresados, desde ACEBRAM, que es la asociación, y lo primero que tenemos creando en este momento y que hemos ya tenido resultados es la Escuela de Artes. Es un vehículo para transformar. Entonces hay estudiantes, nos han llegado estudiantes que hoy nos confiesan que por pereza a las matemáticas, cuando pasábamos por los salones diciendo, ¿quiénes quieren aprender algún instrumento? Pues claro, por eludir la matemática se iban, y son tremendos músicos. Ahora también les va bien en matemática. ¿Qué pasa? Es un elemento de transformación, porque se ponen en juego todas esas habilidades que acabamos de mencionar, se empiezan otra vez como esculcando por allá en el rincón, en el baúl lo que había, y se empiezan a conectar. Y en esa edad se conecta también mucho en la adolescencia. Entonces, un elemento de transformación grandísimo, Camilo, una herramienta, la música. Es mi consejo. Inclusive,
desde cualquier punto, cualquier instrumento, el acercamiento más mínimo o el más alto nivel, toda transforma porque nos ayuda a tener hábitos, a tener disciplina, a tener conciencia, a relacionarnos, a querer hacer equipo de trabajo, porque la música suena mejor en grupo, ¿cierto? Se trabaja desde la individualidad para perfeccionar su técnica y todo, pero uno se da cuenta rápidamente que hay que conectar con otros, y ese trabajo social es increíble. Yo quiero decir que esto lo apliqué como transformación en personas muy cercanas de la familia, y los resultados son impresionantes. Así es. Hoy en un programa cargado de conocimiento, de experiencias, con un hombre que ha dedicado su vida a la música, desde artista, compositor, desde la docencia, en verdad un ejemplo, porque realmente, maestro, usted es de esas personas que inspiran, que generan, digamos que para otras un gran referente, y en ese sentido pues para nosotros en verdad que es un gusto tenerlo acá, maestro, escucharlo. Se queda el programa realmente corto porque podríamos hablar de muchos aspectos, de muchas otras cosas, pero sí quería de todas maneras, maestro, que usted terminara justamente con ese mensaje hacia la comunidad, porque realmente la música, más allá de lo que culturalmente puede representar en recreación, en inspiración, en fin, en muchas cosas, que también desde eso que nos llega por medio del oído y que nos hace bailar, que nos hace sentirnos felices o tristes, o que nos da la oportunidad también de expresarnos en un mal momento, más allá de eso es, como lo hemos venido diciendo en el programa, un vehículo de transformación muy importante y sobre todo de formación. Así que, maestro, muchas gracias, y que sea usted que termine con ese mensaje. Gracias, Camilo. No, este programa me parece súper interesante porque podemos aportar un poquitico y dar ideas allá en casa, dar ideas. Súbase a este vehículo de formación y de transformación de la música, sin olvidar que hay otros vehículos muy bonitos, el del deporte, y ahí nos transportamos a otro mundo, la ciencia, son vehículos. No nos quedemos varados, hay herramientas, hay vehículos que son gratis. Tomémoslos y verán que vamos a transformar y nos vamos mejorando como sociedad. Así es, con este contundente mensaje del maestro Chucho Sierra, quien nos acompañó hoy en el programa, terminamos nuestro programa. Muchas gracias a él, a todos ustedes, queridos televidentes. Ya saben que estamos cada semana con un invitado más para hablar cortésmente.